¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Luis, va al aire. Sí, 13, estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana? ¿Cómo están este miércoles 22 de julio del año 2015? Yo siempre dándole gracias a Dios de que me da la oportunidad de estar con ustedes a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua, y a través de esta red de emisoras que ya se enlazaron para que usted disfrute con nosotros de su programa. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefields. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y gracias también a quienes están con nosotros a través de las redes sociales, @Café con Vos ni en Twitter, Café con Vos ni en Facebook. A quienes visitan nuestro sitio web www.cafeconvos.org y a quienes están siempre visitando nuestro canal de YouTube, Café con Vos. Así pueden buscarnos, Café con Vos en YouTube, y ahí encuentran los programas que no ha visto o los programas que le han gustado mucho y que quiere repetir o recomendar a sus amigos o amistades. Más adelante estaremos hablando con la juez tercero de la familia, Xiomara Rivera, sobre el tema de las demandas de los adultos mayores a sus hijos. Ya hay más de 20 demandas de adultos mayores a sus hijos que le reclaman pensión alimenticia. Hay hijos que dicen, bueno, ok, mi papá no fue un buen papá y entonces ahora viene a pedirme que yo responda por él cuando ya no puede mantenerse solo. Y les parece injusto. ¿Qué consideraciones toma un juez para que una pensión sea otorgada a un adulto mayor cuando se dan este tipo de situaciones? Ustedes pueden participar, recuerden, 2270-9887, y pueden marcar mensajería de texto al 8588-292. Esta es la primera parte del programa. Luego pueden preguntar sobre asuntos relacionados con el Código de la Familia, aspectos que ustedes tengan pendientes de despejar, curiosidades, inquietudes o casos específicos que estén llevándose y que podrían a lo mejor ser abordados por la doctora Rivera, que estará en unos minutos con nosotros. Ustedes son parte del programa, disfrutémoslo juntos, no se despeguen porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole el sistema constructivo Emedue, con paneles estructurales para muros, panel losa, panel escalera y panel descanso, con más de 500,000 metros cuadrados instalados en toda Nicaragua. Además, les ofrece los productos Sintaco, morteros preparados Repemax, capa fina y capa gruesa, materiales epóxico, aditivos y estucos industriales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Premia Banpro sí te premia. 1.600.000 córdobas en premios de iPhone 6. 65 felices ganadores. Ahora sí tendrás el tuyo. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro acumulas una acción. Y doble acción al pagar tus servicios por Telepagos Banpro 1-815-30 para participar en la rifa diaria de un iPhone 6. Premia, la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer el director de Meteorología, Marcio Vaca, aseguró que las proyecciones del periodo canicular, que se ubica siempre entre julio y agosto, no van a ser tan secas, aunque hay lugares del país en el que se señala que no ha caído lluvia del todo. Vaca decía que la canícula o el veranillo, como se le dice popularmente, no significa
ausencia total de lluvia y que pueden ocurrir algunas precipitaciones que podrían alentar a los productores a estar tranquilos, pero a nivel general el déficit de lluvia, por lo menos en el Pacífico, al lado de Managua, al lado de León, al lado de Chinandega, Somotillo, es bastante fuerte. La ausencia de lluvia es notable. Incluso hay un estudio del Centro Humboldt que para agosto se perfila como un mes seco por la extensión de la canícula, dice, hasta final de mes. Septiembre es el único que podría acercarse a la norma histórica y para octubre se espera la salida del invierno entre el 15 y el 25 de ese mes. Sin embargo, Vaca dice que no hay que ser tan alarmista y que por el contrario va a haber un poco más de precipitaciones y que no va a ser tan seco como uno podría considerar el veranío o el periodo de canícula. Ojalá y que sea lo que dice Vaca, ojalá y que sea lo que dice Marcio Vaca, porque definitivamente cuando no hay lluvias falta el alimento, y cuando falta el alimento comienzan los golpes al bolsillo de los nicaragüenses, porque definitivamente una vez que los alimentos faltan se encarecen, y cuando se encarecen simplemente hay que pagar más, ¿verdad? Así que esperamos que el pronóstico de INETER, del director de meteorología Marcio Vaca, sea el que se cumpla y no las otras previsiones que son hechas en base a datos científicos y a estudios que se hacen del clima, pero ojalá y que no sea así. La revista Forbes presentó su lista de las mujeres más influyentes o poderosas que hay en Centroamérica, y en el caso de Nicaragua, la señora Vivian Pelas es la mujer que destaca en el puesto número 19 de 50 mujeres influyentes. Le sigue la primera dama Rosario Murillo, que se ubica en el lugar número 33. Después está la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Le siguen la magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, la diputada sandinista Gladys Báez. Después está la fiscal general Ana Julia Guido, y está también la activista nicaragüense de derechos humanos Bianca Jagger. Y en el último lugar, en el número 50, se ubica la jefa de la Policía Nacional, la primera comisionada Aminta Granera. La lista de estas mujeres más influyentes, las más influyentes de Centroamérica, está encabezada, de América Latina, de América Latina. La lista está encabezada por la mexicana Alicia Bárcena, que es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ahí están las mujeres más influyentes de nuestro país, ubicadas en los puestos 19, Vivian Pelas, 33, Rosario Murillo, 38, doña Violeta, Albaluz Ramos está en el número 40, la diputada sandinista Gladys Báez está en la posición 47. Antes de ellos está Bianca Jagger en el 41, Báez está en el 47, Ana Julia Guido en el 49 y la comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, en el número 50. Hoy está previsto que se presenten la acusación en contra de los policías involucrados en el operativo fallido que terminó en crimen allá en Las Agüitas. Elementos que se deben de tomar en cuenta desde mi criterio, a poner atención. Han pasado más de 260 horas desde que fueron arrestados los policías, la misma noche en la que la jefa de la policía, Aminta Granera, dijo: hoy mismo están, si es que no están, hoy mismo van a ser apresados. 2. El que Milton Reyes no haya hecho caso a la señal de detención puede ser tomado como un elemento a favor de los que hacían el operativo, porque se reiteró en 2 ocasiones en el comunicado que se emitió desde la policía que él no se detuvo ante la señal de alto que le hicieron quienes participaban en el operativo, que no se sabe al final si son de los Dantos o son de las tropas Tapir o de las tropas antidroga. Hay una confusión alrededor de quiénes eran los que estaban a cargo de ese operativo. Otro punto que
se puede tomar en cuenta como atenuante, y esto lo menciono para que lo consideren ustedes y lo tengan en cuenta, es que los mismos familiares de los 2 niños muertos y la joven de 22 años se negaron a que se les practicara autopsia a los cuerpos. La fiscal Ana Julia Guido decía el pasado viernes que eso vuelve más compleja la investigación, lo cual a mi criterio no se entiende porque no murieron de otra causa más que de los balazos, ¿verdad? No murieron de dengue ni de chikungunya, ni les dio malaria, ni veneno. Fueron balazos los que los mataron, y por tanto aducir que la falta de autopsia es un elemento que vuelve más compleja la investigación me suena a mí extraño. Y el otro elemento es lo que les mencionaba. Más de 260 horas han transcurrido desde que se dio este incidente y desde que supuestamente están apresados los 14 oficiales, entre ellos un capitán. Otro punto que no se debe perder de vista es que no se sabe cómo se va a presentar la acusación ni qué elementos va a tener si los mismos familiares han dicho que nunca les han preguntado ni les han investigado a ellos qué fue lo que pasó. Los vecinos dicen que no han llegado a preguntarles, entonces uno no entiende cómo es que va a ir a los tribunales una acusación de este tamaño si no hay claridad con testimonios, con testigos, con los mismos afectados sobre lo ocurrido. Otra pregunta que cabe es: ¿quién va a defender a los policías? Hasta ahora, según miraba ayer, a un grupo de abogados estaban ofreciéndose para defenderlos ellos mismos y no les dejaron. No les han dejado ni siquiera acercarse a quienes están detenidos. No se sabe en qué lugar, ¿verdad? Pero están detenidos. ¿Quién va a defenderlos? ¿La policía? ¿Va a ponerles un abogado de la misma policía? ¿Quién va a defender a los policías? Es una gran pregunta. Y ayer la niña, una de las sobrevivientes, Miriam Natacha Guzmán Ramírez, fue intervenida por segunda vez en el Hospital La Mascota. No llegó con ninguna complicación de acuerdo a las autoridades de salud de ese centro médico, pero fue intervenida para ver algunos elementos que no estaban bien de acuerdo a la información que dieron ayer las autoridades de ese centro de asistencia médica. Pero supuestamente está progresando en positivo, no hay que preocuparse por ella. El otro niño también está a salvo, pero hay varios elementos, les decía, que se deben de considerar al momento de escuchar qué va a pasar con esta acusación que atípicamente, ¿verdad?, se va a presentar 11 días después de que se dieron los hechos en el que murieron, pues, 2 niños y una joven de 22 años. Tenemos un mensaje acá que dice lo siguiente: Luis, deberíamos hacer campaña para que extraditen, dice, al nicaragüense que se va a ejecutar en Estados Unidos dentro de un mes. Es un nicaragüense que cometió un error y en Nicaragua debería venir a pagar la pena, igual que los estadounidenses que son extraditados de Nicaragua cuando matan y violan aquí. Hay casos recientes y hasta la policía lo ha escoltado hasta el aeropuerto. Seguramente se refiere al profesor pedófilo del colegio americano, cuya investigación, ¿verdad?, solo para mencionarle, una de tantas que ha quedado por ahí, no se sabe al final qué pasó, las responsabilidades de la directora. Son de esos casos, ¿verdad?, que ocurren en Nicaragua muy frecuentemente y que por nuestra memoria, que es demasiado corta, y por tantos elementos y hechos o acontecimientos que se dan a diario, pues se nos van olvidando. Y volviendo al amigo Donald Trump allá en Estados Unidos, que está encabezando las encuestas, de nuevo les repito, para los republicanos el 24% vota por Trump, seguido por un segundo lugar que está por el 12%. Imagínense ustedes, y el presidente Ortega aquí maldiciéndolo. Si llegara a ser presidente de Estados Unidos, ¿se puede imaginar, Winston, a Donald Trump de presidente, y retomando las palabras que ha dicho, lo que han dicho todos los que lo han atacado? Hasta Pitbull le dijo que se cuidara del Chapo. Y entonces imagínense ustedes a Donald Trump de presidente de Estados Unidos. La ciudad de Nueva York, el alcalde de Nueva York decidió ni un contrato más con las empresas de Donald Trump. No pueden romper los que ya tienen, porque significarían demandas multimillonarias. Pero ha ordenado que ninguna de las entidades adscritas a
a la alcaldía de Nueva York que haga contrato con Trump, porque la mayoría, una gran parte de las comunidades que están ahí en Nueva York son latinos. Y entonces el señor Trump, que se ha encargado pues de pelearse con todo el mundo, hasta con él mismo en el espejo, no tiene pues ya derecho a contratos o nuevos contratos con la alcaldía de Nueva York. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos está con nosotros la doctora Xiomara Rivera, juez tercero de la familia, con quien estaremos hablando de diversos temas relacionados con el Código de la Familia. Disfruta de Café con Voz. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. En Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Narcóticos Anónimos es una manera de vivir sin drogas. Y lo más importante, funciona. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres tenemos derechos. Tengo derecho a manifestarme sin que me pongan timotines en la calle. Tengo derecho a que se me dé un crédito sin pertenecer a un partido político. Tengo derecho a un trabajo digno sin ser sujeta de chantaje. Tengo derecho a participar en política sin ser objeto de acoso sexual. Exigimos una verdadera participación ciudadana. Exigimos respeto. Exigimos que se cumplan nuestros derechos. Disfruta de Café con Voz. Divina Barbujos. $2270-9887. Allá los amigos de Nueva Guinea que nos están escuchando y viendo a través del canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua. 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 85-88-2912. Aquí tengo mensajes. Ya no hemos comenzado con la doctora Xiomara Rivera, que es la juez tercero de distrito de la familia. Y aquí dice, miren lo siguiente: buen día, Luis. Saludo a la doctora Xiomara Rivera desde Jinotega, siendo que este domingo 26 de julio es día del juez y la jueza en Nicaragua. Bendiciones, dice este mensaje, doctora. Aquí dice, es un tema que en el Código de la Familia aparece y las instituciones y el INS lo desconocen. IPS, Derechos del Hombre a Morir
al morir su esposa, que es una cotizante del INSS, viudez del hombre. O sea, ¿qué pasa con la viudez del hombre? Ya vamos a entrar, le estoy leyéndole nada más para que vea que estamos entrando en materia sin tocar el tema. A ver. Bueno, del tema de las agüitas ya dije las consideraciones. Vamos con la doctora Rivera. Gracias por su mensaje, pero cuando estamos en contexto, ahí es donde tienen que ponerse las pilas, porque si no después nos salimos del tema. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida otra vez a Café, como se me había perdido. No, ustedes no me habían invitado. Le agradezco más bien porque ustedes saben, amigos oyentes y televidentes, que la doctora viene desde Jinotepe. Y entonces, cuando nos ponemos de acuerdo con ella para que venga, tiene que tempranear un poquito más solamente para estar aquí tomándose el café con nosotros temprano. Gracias por hacer ese esfuerzo, doctora, de verdad. No, gracias, porque realmente creo que vale la pena. Es un deber de nosotros como autoridades judiciales también aportar un poco divulgando lo que hacemos. Qué bien. Tenemos ya un trimestre. El pasado 8 de julio se cumplió el primer trimestre de que se vaya aplicando el nuevo Código de la Familia. ¿Qué datos estadísticos tenemos? Tenemos ya más o menos un consolidado de cuántas causas han entrado, cuántas se han resuelto, cuáles son la mayoría de las causas que se están ventilando en los juzgados. Gracias, doctora, por estar con nosotros de nuevo. Bien, gracias nuevamente por tenerme aquí. Sí, en un trimestre han ingresado 1.472 causas, de las cuales tengo entendido que hemos resuelto el 56-58%, que son 826 causas. Las más relevantes, las más recurrentes, como siempre, son alimentos, disoluciones matrimoniales y también auxilios jurisdiccionales. Ningún despacho funciona solo si no es con el auxilio precisamente de otras dependencias judiciales. Si hay que notificar una diligencia en Matagalpa, tengo que girar exhorto al juez de distrito competente de Matagalpa para que me auxilie en ese sentido y viceversa. Entonces, pues todo ese sistema de comunicación está establecido por la ley y también es una actividad que realizamos en el auxilio entre judicaturas. Así es que, pues creo de que a pesar de que estamos empezando, el empeño ha sido grande y ahí están los resultados. Ahora, me dice usted, la mayor caso son pensiones, relacionadas con pensiones de alimentos. Alimentos sobre todo, y divorcios. Y en los divorcios siempre va la disputa en cuanto al cuidado y crianza de los hijos e hijas, las pensiones alimenticias, distribución de bienes si es que los hay, o asignación de uso y habitación del inmueble. O sea que en un divorcio no van una serie de pretensiones, un combo, decimos nosotros, una serie de pretensiones y que se dilucidan en ese proceso todas juntas y por una sola sentencia. Ahora, ¿cómo va el tema de aquellos pegones que estaban en la entrada? Primer mes, primera semana, había demandas mal presentadas. Usted decía, hay un artículo que solamente con ese seguía todo abogado para llegar a presentar la demanda, agregándole un par de cosas nada más. ¿Cómo está, a estas alturas, cómo está eso? Yo creo que estamos avanzando. Todo cambio pues trae, en primer lugar, sus resistencias, y en segundo lugar pues las novedades que traen, cambios ajustes que hay que ir haciendo, y cuando no se tiene dominio del asunto pues entonces es normal que se den esas situaciones. Pero también nosotros como autoridades judiciales hemos estado tratando de coadyuvar precisamente a materializar ese acceso a la justicia, y le hemos estado señalando a las y los operadores del sistema de justicia los errores que cometen, lo que ha de subsanarse, y luego pues reformulan sus demandas y las subsanan, de manera tal que si bien significa un poco de atraso, pero es lo ideal para poder sanear el proceso, porque un proceso lleno de vacíos y de nulidades no puede prosperar. ¿Cuántos casos ha habido en los que se rechaza totalmente porque no cabe? ¿Hay datos también sobre esto?
Bueno, por inadmisibilidad, pues tenemos unos cuantos. Aquí tenemos por inadmisibilidad, que eso fue de entrada en este primer trimestre, 221 causas de las 1.476 que ingresamos, 1.472. Entonces, estamos hablando, yo no sé si de un 14%, 221 y 1.472 que fue el ingreso. Un 15% más o menos. Sí, más o menos un 15% de las causas, y que eso fue en el primer mes, porque una vez que se tomó la pauta, entonces pues nuestros colegas de forma muy acertada, y también con la contribución nuestra de señalar, porque no se trata de obstaculizar el acceso a la justicia o venir de entrada a precisamente a llenar de vallas y de obstáculos a la población para que pueda hacer uso de sus derechos, sino de señalarle a los y las litigantes, operadores, profesionales del derecho, cuáles son los errores que están cometiendo para que los superen y puedan constituirse de forma regular en el proceso. Ahora, la parte de la conciliación administrativa, que es algo que contempla el código para evitar que todo lo que se nos ocurra vaya al juez. Es decir, ¿eso cuánto está funcionando? La gente está consciente de que no es necesario llegar hasta un juicio y que podemos tener el espacio de arreglarnos en la parte administrativa, o sigue la tendencia de que en el juez, allá en el juzgado nos vemos. Sí, la verdad es que el Código de Familia pretende solucionar de forma pacífica los conflictos familiares. Esto a través del diálogo. Y uno de los principios que tiene establecido el Código es el principio de solución colaborativa entre las partes. Y precisamente para materializar ese principio de solución colaborativa entre las partes es que se ha instrumentado, dice la norma, un procedimiento conciliatorio donde las partes puedan, a través del diálogo, donde la autoridad administrativa o judicial en su caso pueda servir de facilitador e incluso de orientador y de asesor de las partes para que estos puedan encontrar solución a sus diferencias a partir de propuestas que ellos presenten, y no necesariamente que tenga todo que resolverlo una autoridad judicial por sentencia, que finalmente podría terminar dando soluciones que no se ajustan a las necesidades de esta familia. De modo que antes de ir al proceso judicial, y en esto quiero dejar claro algo, de que no es obligatorio ir a la vía administrativa, pero yo, por ejemplo, no cuento con recursos para pagar los servicios de un abogado, acudo al distrito de familia, al distrito del Ministerio de la Familia más cercano a mi domicilio, planteo mi situación, ya sea en cuanto al cuido, conflictos relativos a cuido y crianza, pensiones alimenticias y regulación de las relaciones familiares, porque a veces tenemos conflictos hasta porque nos permitimos, o la manera o los días que se llega a visitar al hijo no nos es conveniente, y entonces eso genera conflictos a nivel de la familia. Entonces, todas esas tres situaciones pueden ser solucionadas a través del diálogo ante las delegaciones distritales del Ministerio de la Familia, donde un profesional del Ministerio de la Familia, trabajador social, técnico del Ministerio de la Familia, va a citar a la otra parte para posibilitar o facilitar el diálogo y ver si se encuentra solución a esas diferencias, donde el acta que se levanta ante el Ministerio de la Familia tiene prácticamente el valor de una sentencia. Y es una sentencia que podríamos decir que las personas involucradas han contribuido
a su construcción. Y esta acta administrativa de conciliación presta mérito ejecutivo. Pero tiene que ser ratificada por un judicial o firmada por un judicial. No. En la parte administrativa se queda. En la parte administrativa. Y como dije antes, este acuerdo que se celebra ante el Ministerio de la Familia presta mérito ejecutivo, de manera tal que ante un incumplimiento no es necesario ir nuevamente a la vía judicial a que se me declare ese derecho, porque ese derecho ya en consenso ambas partes lo han declarado, y este instrumento presta mérito ejecutivo, lo que significa de que ya no se va a discutir si esa obligación es exigible o no, simplemente se tiene que cumplir, y esto implica de que si lo que se acordó es el pago de una pensión alimenticia, entonces vamos a ir a ejecutar ese título ejecutivo. ¿Y la parte de conciliación administrativa es estrictamente en el Ministerio de la Familia? En el Ministerio de la Familia. ¿Quiénes intervienen en este proceso? Además de un delegado por la ministra, ¿o hay un departamento? ¿A dónde va uno al Ministerio de la Familia? En cada distrito, en cada delegación distrital del Ministerio de la Familia hay un funcionario o funcionaria o varios encargados de hacer estos trámites. Igualmente, estas personas están capacitadas para ello por el mismo Ministerio de la Familia, en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Judiciales, ha estado brindando la capacitación necesaria a efectos de que las actas de conciliación llenen los requisitos que establece la ley. Bien, vamos a ir a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, ¿cómo va el proceso o cuántas demandas hay de adultos mayores que piden pensión alimenticia a sus hijos? ¿Cómo determina el juez si un papá o una mamá merece una pensión alimenticia de parte de sus hijos? Sobre todo cuando algunos hijos dicen, bueno, yo no tuve un buen padre, una buena madre, y ahora viene a pedirme, ya adulta y sin poder defenderse, que sea yo el que me haga responsable de él. ¿Qué consideraciones toma el juez? Esto y más luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Voz. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole los productos Cantebloc, fachaletas, bloques, cubiertas con bisel, aceras redondas, bloque de lobo de toro y canaletas para agua, aplicables en paredes internas y externas, muros, jardineras, pisos y una gran versatilidad de acabados naturales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. Durante
25 años te hemos acompañado en la defensa de Nicaragua y tus derechos. Durante 25 años hemos marchado y luchado con vos por una Nicaragua donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica y no un discurso. Durante 25 años hemos denunciado los abusos del poder y señalado a los violadores de derechos humanos en demanda de justicia. Hoy, nuestro compromiso es continuar con vos luchando por una Nicaragua diferente, con equidad, democracia y libertad. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Divina Barbujos. Gracias por seguir con nosotros, oyentes y televidentes del Saborcito de la Mañana. Estamos conversando este miércoles, como habitualmente lo hacemos en los miércoles, con jueces de la familia. Esta mañana nos encontramos con la doctora Xiomara Rivera, juez tercero distrito de la familia de Managua. Doctora, le preguntaba, ¿cuáles son los artículos? Por ejemplo, partamos de ahí. ¿Cuáles son los artículos que le dan la posibilidad a un adulto mayor de decir, yo no me puedo valer de mí mismo, ya tengo mis hijos, no me voltean a ver y puedo y tengo el derecho a demandarlos por una pensión alimenticia? Sí, me voy a referir taxativamente a dos de los derechos que tienen nuestros adultos mayores. Y están regulados en el libro quinto del Código de Familia. El artículo 414, literal C, establece que nuestros adultos mayores tienen derecho a recibir un trato justo, humano, respetuoso y digno por parte de las instituciones públicas, privadas y la sociedad, respetando su integridad física, psíquica y moral. En el contexto de la familia, ese mismo artículo, en el literal D, el 414, dice que tienen derecho a recibir atención, alimentos y cuidados adecuados a su edad por parte de su núcleo familiar, en primer lugar, y de acuerdo a las posibilidades económicas de esta, o sea, de acuerdo a las posibilidades económicas de esta familia. Entonces, pues la verdad que esto tiene su razón de ser, en tanto que nuestra Constitución política en el artículo 70 nos establece que la familia es la célula base de la sociedad. Y también en el hecho de que en las relaciones familiares han de primar los lazos de solidaridad y de auxilio entre sus miembros, de forma que no podrá ir mi madre a pedir que otra persona le contribuya, le apoye como un día me apoyó a mí en todo lo que necesité, e ir a pedírselo a un extraño o extraña, porque es la familia, el núcleo familiar es el llamado en primer lugar a cumplir con las obligaciones familiares. Pero vamos con el ejemplo que le mencionaba. Hay padres y madres que no son tan buena gente, y que no se hicieron cargo de nosotros cuando estábamos chavalos, que no nos educaron, que no nos criaron, que no nos llevaron de la mano para ser personas de bien, sino que nos tuvimos que refugiar en otra gente. Y viene de pronto ya esa persona cuando está adulta, mayor, y dice, pero mis hijos tienen trabajo, tienen dinero, y dice el código que yo puedo demandarlo. ¿Qué consideraciones toma un juez en un caso como ese? Sí. Que suelen darse, ¿verdad? Sí, uno de los aspectos a tomar en cuenta, y lo establece expresamente el artículo 323 del Código de Familia, a efectos de fijar una pensión alimenticia, es que, pues, los ascendientes, y eso lo dice el literal I del artículo 323, los ascendientes hubieran cumplido con su obligación derivada de la relación parental. Y una obligación derivada de la relación parental es al menos haber cumplido alimentariamente con sus hijos, porque aunque no solamente el cumplimiento de la obligación alimentaria se deriva de las relaciones parentales, porque el cuidado y crianza, si esta persona nunca me atendió, nunca me auxilió, nunca me apoyó, ¿con qué derecho va a venir a reclamar
valga la repetición, derechos para con esos hijos e hijas que un día abandonó o que nunca les dio apoyo. Es un aspecto a considerar por el juez, entonces. Es un aspecto a considerar. Tenemos una llamada en el 2270-9887. Vamos a ver qué nos dice el amigo o la amiga televidente y oyente. Después vamos con mensajes también. Aló. Hola. Sí, muy buenos días. Sí. Como siempre, excelente programa, ¿verdad? Porque es de asuntos a tratar de muy importante. Mire, doctora, si los ingresos de la madre son mucho mayores que los ingresos del padre, debidamente comprobados, ¿verdad? ¿Hasta qué punto los porcentajes pues se aplican? Porque hay un mito, el mismo código civil de la familia, lo que sea, están basados para proteger a la mujer, porque en ese tiempo, hace 100 años atrás, eso era lo que se ventilaba, pues protección a la madre. Pero hoy en día, como que las cosas se han invertido, pues, porque la mujer tiene más participación, y el otro más independencia y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que establece claramente la ley, verdad? Y si realmente se aplica, porque a veces los jueces se van siempre al lado de la parte de la madre, pues, en cuanto a las obligaciones, en cuanto a los alimentos y toda la protección del niño. Entonces, ¿hasta qué punto ese mito, pues, de que el hombre es todo, él es el culpable de todo? Es decir, quitarnos ese mito y ver un poco con más claridad e inteligencia, pues, y aplicar todo lo más justo posible. Muy buenos días. Doctora. Bien, en principio voy a invocarle el artículo 73 constitucional, que es la norma constitucional, es a la luz de la cual debemos de interpretar todas las demás disposiciones de menor rango. El artículo 73 constitucional establece que las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer. De manera tal que si hablamos de igualdad absoluta, ¿verdad?, entonces la verdad es que ambos progenitores tienen iguales derechos e iguales obligaciones para con su familia. Y por otro lado, el Código de Familia establece que los alimentos se deben en la parte de los bienes y el trabajo en la parte de los bienes en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus propias necesidades, de forma que no podemos venir y establecer una pensión solamente porque sí, sino que se debe tomar en cuenta los criterios necesidad versus capacidad. Y si también hablamos de igualdad absoluta de derechos y responsabilidades, tenemos que atender al criterio de proporcionalidad. Y una de las situaciones por las que el legislador estableció porcentajes que sobre todo son aplicables para personas que tienen ingresos salariales determinados es precisamente para evitar esa discrecionalidad incluso de las autoridades judiciales que nos daba la ley 143 de que un juez establecía un porcentaje o otro juez establecía otro porcentaje. Ahora ya se ha estandarizado por la norma los criterios en torno al número de hijos a los que haya de alimentarse. Así que al establecerse un porcentaje según el número de hijos, igualmente la madre tendría que aportar ese porcentaje en razón de su capacidad económica, ya sea mayor o sea menor. En el caso, volviendo al tema de las pensiones que piden los adultos mayores, ¿cómo se tasaría, por ejemplo, lo que le corresponde a cada hijo? Son 3 hijos, los 3 trabajan, uno gana 1.000, el otro gana 5.000 y el otro gana 10.000. ¿Cómo se hace cómo hace el juez para determinar cuánto se le va a dar a un adulto mayor? Sí, como dije antes, uno de los criterios, de los parámetros a tomar en cuenta es la necesidad de la persona, del alimentista, ¿verdad? La persona que va a recibir la pensión. La necesidad versus
la capacidad de cada uno de los obligados. Cuando hablamos de pensiones alimenticias para ascendientes, por lo general estamos hablando de que son varias personas las obligadas, porque son, por lo general, en nuestro país, somos de prole numerosa, varios hijos. De modo que... 5 eran antes, ¿no? El mínimo. No. Sí. 5 bueno, ahora ya pues se ha ido reduciendo, aunque tenemos el índice de natalidad más alto de Centroamérica, tengo entendido, pero bueno, el asunto es de que se debe de tener en consideración también la capacidad de cada uno de los obligados y de esa manera hacer recaer la obligación en proporción a la capacidad de cada uno el que tiene 1000 menos, el que tiene 5 intermedios, el que tiene 10. Y por otro lado es de que la norma lo que nos establece es de que para los ascendientes, ¿verdad?, u otros dependientes alimentarios que no sean los hijos, podamos afectar un 10% de los ingresos del obligado. De modo que tampoco podemos dejar a la persona obligada en una situación de imposibilidad de autosatisfacción de sus propias necesidades. Porque, si yo no estaríamos siendo justos. Sí, entonces no estaríamos siendo justos porque estamos dejando en una situación a esta persona de que ni siquiera va a poder afrontar sus propias necesidades para su autosostenimiento, mucho menos para contribuir a, ayudar o con sus obligaciones familiares. Pregunto, ¿alguien más puede poner la demanda en nombre de un adulto mayor que no tiene la capacidad, por ejemplo, de movilizarse, ir, porque está abandonado a lo mejor en una... Pues eso pasa. Está abandonado en una casa, en una cama tirado y no puede... Y dicen los vecinos, ve hombre, vamos a poner una demanda porque estos bandidos, todos trabajan, nadie se quiere hacer caso de esta persona. Sí, el artículo 479 del Código de Familia le da esa facultad a la Procuraduría Nacional de Familia, de manera que mientras esta persona no tenga tutor, el 476, ¿verdad?, mientras esta persona no tenga un tutor, la Procuraduría de Familia va a representar los intereses de este adulto mayor o de esta persona que no tiene quien lo represente hasta el efectivo hasta la efectiva designación del tutor. Es decir, que cualquier vecino puede ir a la Procuraduría y decirles, miren, está ocurriendo tal cosa en tal dirección, hay una señora que está abandonada, un señor que está abandonado, tiene sus hijos, todos trabajan. Sí. Recordemos que el Ministerio de la Familia es la primera institución que tendría conocimiento de una circunstancia de esta, de manera tal que el Ministerio, teniendo conocimiento de esta situación y a través de las coordinaciones interinstitucionales, lo hace del conocimiento de la Procuraduría de Familia a fin de que represente a esta persona en el ejercicio de sus derechos. Tenemos una llamada telefónica, adelante. Buenos días. Hay algo en lo que no quedé muy clara, creo que no lo comprendí, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, un varón, tiene topado su salario, ¿verdad?, con X cantidad de hijos embargado, ¿verdad?, y viene su padre o su madre y le pone una demanda. ¿Qué se hace en este caso? Creo que no lo comprendí bien. Me gustaría que me lo aclarara, por favor. Gracias, doctora. Bien. Como dije antes, al cumplimiento de la obligación alimentaria están llamados todos los miembros de la familia que tienen capacidad, para ello, que tienen la capacidad para ello. Y en primer lugar se debe alimentos a los hijos e hijas. O sea, ahí está ahí está la respuesta que quería escuchar la amiga que nos llamó. Es decir, si hay un embargo de salario o hay pensión establecida por el juez o una jueza en relación a alimentos de los niños y después viene un padre y demanda lo mismo, en primer lugar están los niños. Así es. En primer lugar están los niños, y si efectivamente no hay
capacidad de la persona obligada de responder, de la persona con grado de parentesco más cercano, entonces puede entablarse esta demanda contra el pariente que sigue en el orden de prelación. Más cercano. El más cercano. Ok, vamos con mensajes, vamos con el tema de la pensión por viudez, un cotizante que es hombre y que tiene derecho a una pensión en el INSS. ¿Así es, doctora? Bien, efectivamente, el Código de Familia, bueno, y también nuestra Constitución establece la igualdad ante la ley. También se establece en el Código de Familia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, de manera tal que pues en materia de seguridad social yo no tengo mayor experiencia, pero si somos iguales en derechos, somos iguales en sucesiones y no ha de existir discriminación alguna por razón de sexo, de manera tal que pues efectivamente hasta en el Código de Familia, en lo que hace el reconocimiento de la unión de hecho estable, le reconoce iguales derechos que como si se tratase de una unión matrimonial. Y esto obviamente tiene repercusiones tanto en materia sucesoria como en materia de la seguridad social. Preguntan aquí, buenos días Luis, ¿qué pasa con personas que deambulan por las calles con problemas mentales y tienen familias que no los atienden? Bien. ¿Podría hacerse lo mismo que recurrir al Ministerio de la Familia? El Ministerio de la Familia es, digamos, la instancia administrativa encargada de, pues, velar porque nuestras familias funcionen y de adoptar las medidas protectoras necesarias para valga la repetición, brindar protección a las personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad a través de sus distintos programas. Dice, buenos días, felicidades por el programa, por abordar temas de interés nacional. Una consulta a la doctora sobre la disolución del vínculo matrimonial. Actualmente se tiene que viajar hasta Managua para poder obtener una negativa de hijos cuando no se han procreado dentro del matrimonio. Considero que es demasiada burocracia y son gastos innecesarios. Hay personas que no cuentan con el suficiente recurso económico para hacer estos gastos que son prácticamente más que necesarios, porque es algo que puede resolverse en el registro de las personas de cada departamento o municipio. Considero que hay en este proceso una obstaculización para poder resolver lo referente a la disolución del vínculo matrimonial y poder resolver esta situación. Ese es un mensaje, voy a leer varios, doctora, para que dice acá, teníamos una casa, el juez en su sentencia no se pronunció sobre la casa y ella me sacó antes que me notificaran. ¿Qué puedo hacer para poder pedir la mitad? Dice, por acá otro mensaje dice, es necesario quitarse el apellido para lo de la pensión, ya que si el padre no ayudó o contribuyó en la vida del hijo y luego viene a querer demandar de dónde fue un padrastro quien estuvo ahí, o sea, es necesario renunciar al apellido. Es lo que están pidiendo cuando se trata de un padrastro que fue el que dio la cara, pues, como decimos. Otro mensaje que dice, buenos días Luis, aquí ya lo habíamos leído que es el de la verdad dice es que la confianza se pierde cuando el dinero puede más que la razón y la justicia. Llegué al Ministerio de la Familia frente a la lotería por regulación de relación y familia y la mediadora me dice que ponga a mi hija me dice que ponga a mi hija a su padre violento. Todos los de ahí ya sabían quién era el padre de mi hija, protegido por un juez de la corte. Mi abogado me dejó sola porque dijo que ahí no se metía. Otro de los mensajes, doctora. Bien. En relación a los requisitos para la disolución matrimonial, el artículo 174 del Código de Familia establece cuáles son los requisitos documentales que han de acompañarse a la demanda. De manera que, pues, son de ineludible cumplimiento. Pero hay que venir hasta Managua, ¿sí es? Bueno, eso no lo sé,
pero desde mi experiencia como cuando fui litigante en Matagalpa y luego como defensora pública, después como judicial, lo que sé es de que sí, efectivamente, hay personas que se dedican a hacer ese tipo de trámites y venían hasta Managua con un paquete de solicitudes, de negativas de inscripción, hacerlas aquí al Consejo Supremo Electoral o a la oficina de cedulación. De modo que la negativa, no sé si está centralizada, es una cuestión que debe de verse con el Consejo Electoral. Pues sí, porque debería estar, en realidad, como dice el amigo, si alguien le puede dar la razón, es que es un proceso que debería estar en cada municipio o en cada departamento, al menos. Porque el registro del estado civil de las personas, pues, de carácter municipal. Entonces, la verdad es que yo desconozco si está centralizado. Con la práctica que tengo ya de 3 años de estar en Managua, pues no sé cómo está ocurriendo la situación en los departamentos. En relación a... Lo sacó de la casa antes a la persona, sí, que dice que lo sacó de la casa antes de que saliera la sentencia. Vean, en los procesos hay que entrar. Ya sea como demandante o como demandado. ¿Por qué? Para poder ejercer los derechos que a uno le puedan asistir en estas situaciones de conflicto. Yo no sé cuál es la situación legal, si él es el dueño de la casa o qué. Ahora, si hay hijos de por medio, y es un único inmueble el que existe, en primer lugar, y para garantizar el óptimo desarrollo de estos niños y niñas y hacer valer el superior interés de los hijos, de los cónyuges, la autoridad judicial lo que puede hacer es asignar el uso y habitación de estos niños y niñas hasta que alcancen la mayoría de edad, de manera tal que la propiedad se conserva siempre a nombre de quien es su propietario, con la salvedad de que está grabada hasta que los hijos, grabada por el uso y habitación hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. Hay una última pregunta. Y en relación a que, bueno, para librarme de una demanda de alimentos de mi progenitor que nunca vio por mí, pues no es necesario renunciar al apellido. Lo que hay que hacer es, en el hipotético caso de que se presente la demanda, es acreditar precisamente la circunstancia que antes señalé, que es el hecho de haber eludido sus responsabilidades derivadas de la autoridad parental. Una última pregunta y con esta despedimos, doctora. ¿La ley obliga a los hijos a ayudar a sus padres independientemente de los ingresos que tengan estos por pensión de jubilación, por ejemplo? A ver, los alimentos se deben, y lo dije antes, en aquella circunstancia en que el alimentista no pueda satisfacer sus propias necesidades. A mí, por ejemplo, yo llego a presentar una demanda de alimentos e inmediatamente pues me la van a desechar, porque soy una persona que tengo capacidad de autosostenerme y además, aunque yo esté sin empleo, tengo la capacidad como para ir a buscar un empleo, y si no lo puedo encontrar en mi profesión, pues tendré que realizar alguna actividad económica que, aunque no sea de mi profesión, me procure autosatisfacer mis necesidades. Gracias, doctora Xiomara Rivera, juez tercero distrito de la familia de Managua. Le agradecemos siempre que venga acá. Hay datos muy interesantes. Ya tenemos un consolidado de los primeros 3 meses del Código de la Familia. Ustedes siempre participan y yo les agradezco que tengan preguntas para los jueces de la familia en relación al nuevo Código de la Familia. Nos encontramos este jueves y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.